Buenas, mi nombre es Vanessa Mendoza, pertenezco a la sección de Saya E de la materia Derecho Civil, Contratos y Garantía. Les voy a hablar acerca de la unidad 3 y 4, las cuales tratan de los contratos de préstamo, un poco acerca de los aspectos más relevantes de cada unidad y de cada tema, haciendo un breve resumen de cada uno, ya que son temas bastante amplios. Eh, Como les decía, la unidad 3 nos habla acerca de los contratos de préstamo, los cuales son contratos donde una persona llamada tomadora o prestataria recibe a otra persona llamada prestamista una cosa que se obliga a reponer en especie o por el equivalente de este después de cierto tiempo o de cierto uso. Lo que llamamos el mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas con el cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad. En cuanto a las partes del contrato, tenemos al mutuante, que es la parte que se obliga a entregar cierta cantidad de cosas. El mutuario es la parte que se obliga a reponer otras tantas cosas de la misma especie y de la misma calidad. La regulación del mutuo, bueno, esta está establecida en el Código Civil desde el artículo 1735 al 1748. Dentro de la clasificación de los contratos, el mutuo tiene ciertas características, como que es un contrato real, es un contrato unilateral, por su naturaleza es un contrato gratuito, pero puede ser oneroso, como lo es el caso de préstamos a interés. Produce efectos reales, las obligaciones del mutuario son obligaciones principales, entre otros aspectos, estas son las más resaltantes. Las obligaciones del mutuario es de restituir las cosas en la misma cantidad de la misma especie y la misma calidad de la que recibió, independientemente de que el valor de dichas cosas haya aumentado o disminuido. La obligación del mutuante no puede pedir antes de que concluya el término la restitución de las cosas que dio en préstamo. También tiene la misma responsabilidad que del comodante, que en razón de los vicios y las cosas. Definición de el contrato de depósito, en un acto por el cual una persona recibe las cosas ajenas con el compromiso de guardarla y restituirla. La ubicación del depósito dentro de la clasificación de los contratos también genera obligaciones principales. Es un contrato real, es un contrato gratuito por su naturaleza, pero también puede pasar a ser oneroso y es de tracto sucesivo. En cuanto a los deberes del depositario, guardar las cosas en depósito. La responsabilidad de este depositario es responsable, por supuesto, de la cosa depositada. En cuanto al objeto de la restitución, el depositario debe restituir exactamente la cosa que ha recibido en depósito, porque la cosa depositada no es fungible y el depósito no es traslativo de la propiedad. ¿A quién debe restituírsele? Al depositante que actúe en su nombre propio y en caso de muerte del depositante debe efectuarse a sus herederos. En cuanto a los deberes del depositante, la obligación de reembolsar los gastos y de reparar o indemnizar daños que le haya causado al depósito. La extinción del depósito ocurre cuando las obligaciones del depositario concluyen desde que descubre que es suya la cosa depositada. Al hablar acerca del contrato de obra, pues nos referimos al contrato en el cual una de las partes se compromete a ejecutar determinado trabajo bajo su orientación mediante un precio y que la otra parte se obliga a indemnizar. En cuanto a las partes del contrato de obra, tenemos el comitente, el contratista y el precio. El comitente es el dueño de la obra, el contratista el operario, obrero, artesano. Cuando hablamos de subcontrato o nuevo contrato de obra, estamos hablando de cuando el contratista de una obra confía en un tercero mediante un precio de ejecución total o parcial de la misma obra y que no afecta para nada las relaciones surgidas del primer contrato, el contrato inicial. La naturaleza jurídica, pues es un contrato de prestación de servicio donde no hay subordinación. También en la ubicación dentro de la clasificación de los contratos tenemos que es un contrato bilateral, a título oneroso, consensual y origina obligaciones principales. Las obligaciones del contratista es ejecutar la obra y entregarla. La responsabilidad del contratista responde por la inejecución, retardo, diversidades y vicios de la obra. El contratista no responde no solo de su propia labor, sino también del trabajo ejecutado por las personas que ocupen la obra. En cuanto a las obligaciones del comitente, bueno, recibir la obra, inspeccionarla, que todo esté bien como se acordó. Obligaciones secundarias,
debe colaborar con el contratista en el sentido de que no debe perturbarlo en la realización de la obra. Puede aceptar la obligación de suministrar los materiales. En cuanto a los riesgos en los contratos de obra, uno de los riesgos que surge si la persona que contrató la ejecución de la obra asume la obligación de oponer el material. Debe asumir la pérdida en caso de destruirse la obra antes de ser entregada, a menos que hubiera habido mora o retraso para recibirla. En caso de que solo haya puesto su trabajo o su industria, no es responsable sino por la culpa. Causa de extinción del contrato de obra, desistimiento del comitente, que es cuando el dueño puede desistir de su sola voluntad de reconstrucción de la obra, aunque se haya empezado e indemnizado al contratista de todos sus gastos, de su trabajo y de la utilidad que hubiese podido obtener de ella. Y por supuesto se extingue por la muerte del contratista. Al hablar de la unidad 4, trata de las figuras para actos de otra persona. Comenzando por el mandato, su definición legal está en el artículo 1684 del Código Civil, donde establece que es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra que la ha encargado de hecho. De acuerdo con esta definición, es esencial al mandato que sea un contrato que exista encargo de una de las partes o de la otra, que el encargo tenga por objeto la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante y por supuesto que la otra parte se obligue a ejecutar el encargo. En cuanto a las partes del contrato, está el mandante y el mandatario. El mandante es la que encargada pues, de ejecutar uno o más negocios. El mandatario es la persona que se obliga gratuitamente mediante un salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro. La ubicación del contrato de mandato dentro de la clasificación de los contratos, pues es en principio un contrato consensual, es un contrato unilateral porque solo obliga al mandatario, aunque hechos posteriores pueden originar también obligaciones al mandante. Puede ser de ejecución instantánea, de tracto sucesivo, en obligaciones principales, entre otros. Las clases de mandato en el derecho civil, por la forma de manifestación de la voluntad del mandante, el mandato puede ser expreso o tácito. Por la extensión de los intereses del mandato respecto a los cuales versa, puede ser general o esencial. Por la forma de señalar los poderes del mandatario, el mandato puede ser concebido en términos generales o expreso. Por el medio técnico para su ejecución, puede ser mandato con representación, mandato sin representación, entre otros. Los efectos del mandato entre las partes, obligaciones del mandatario frente al mandante, la obligación de ejecutar el mandante, obligación de mantener informado al mandante, obligación de rendir cuentas, obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato, entre otros. Obligaciones del mandante frente al mandatario, bueno, reembolsarle los avances y los gastos hechos para la ejecución del mandato, pagarle salario si lo ha prometido, indemnizarle ciertas pérdidas, entre otros. La extinción del mandato, pues se extingue por causas comunes a todos los contratos. Y las demás por sus causas especiales de extinción, entre las cuales la señala el Código Civil, las que son por revocación del mandato, renuncia al mandato, muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario. Por la inhabilitación del mandante o del mandatario, si el mandato tiene por objeto actos que no podrían ejecutarse por sí mismos, pues, sin existencia del curador. En cuanto a la transacción, es regulada desde el artículo 1713-1723 del Código Civil venezolano. La transacción es un contrato por el cual las partes mediante bilaterales concesiones terminan un litigio pendiente o evitan un litigio eventual. Esto ha sido toda mi exposición, un resumen que he hecho acerca de estos temas tan amplios e interesantes. Espero haber cumplido con lo solicitado. Hasta otra oportunidad. Gracias.